Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ceferino. Buenas tardes, don Enrique. Buenas tardes todos los presentes. Bienvenidos a la presentación del libro La Cartuja de Granada, Arte, Contemplación y Silencio, que presentamos esta tarde. En nombre de la editorial Nuevo Inicio y en nombre de los compañeros de los viajes a San Cecilio, le damos la más cordial bienvenida. Permítanme presentar brevemente a nuestros invitados a esta mesa, aunque probablemente son bastante conocidos en Granada, pero bueno. Ceferino Navarro Navarrete, el autor del libro, es granadino, licenciado en Historia de Arte por la Universidad de Granada, que ha realizado también ciclos superiores y ha centrado su trabajo de investigación sobre la Granada artística del siglo de oro y del siglo XVIII. Ha hecho de profesor de Historia en el Instituto durante algún tiempo y luego emprendió su actividad empresarial primeramente como presidente del Aula de Arte Granada en el 94. En el 97 fundó su propia galería de arte que sigue dirigiendo hasta ahora, 25 años después. También ha llegado a tener hasta sucursales por España. Ha sido comisario organizador de numerosas exposiciones, especialmente merece la pena mencionar El romántico errante, La naturaleza, muerte, la pintura española, reality show y premios de escultura expuestos en el Centro Cultural Medina Elvira de Atarfe, y también la muestra Meditaciones sobre un infante, el niño Jesús en el barroco granadino del siglo XVII-XVIII, presentada en el 2013 en el Palacio de los Condes de Gavia, que tuvo muchísimo éxito y cuyo catálogo se agotó con bastante rapidez. Desde hace más de 5 años es conservador del monasterio de Nuestra Señora de la Asunción, La Cartuja, en la que estamos hoy, y durante este tiempo ha hecho una gran labor de recuperación y conservación del patrimonio artístico de La Cartuja. Ha podido abrir espacios que han estado cerrados hasta el momento, ha podido recuperar piezas artísticas que estaban guardadas, ha podido acomodar el espacio expositivo acorde al tiempo actual y sigue trabajando muchísimo en que el espacio sea más accesible y visitable para todos. Su experiencia y sus conocimientos de historiador de arte e investigador, y especialmente también en la experiencia práctica de arte barroco y contemporáneo, le ha permitido publicar muchos libros. Algunos han sido catálogos de las muestras, otros han sido libros dedicados a los pintores y escultores también, tanto contemporáneos como de las épocas anteriores. Y también en su época dedicada a La Cartuja ha hecho guiones para audioguía que se usa actualmente, ha colaborado con el guión para el documental que han podido ver ahora en la entrada, que se llama La Cartuja de Granada, un viaje a través del tiempo, que salió el año pasado. Y hoy nos deleita con este libro, La Cartuja de Granada, Arte, Contemplación y Silencio, que tiene un texto absolutamente exquisito y apto tanto para la gente especializada como para los que no conocen mucho Granada y no tienen mucha idea de arte. Tiene un apartado de bibliografía donde gente experta puede profundizar, notas donde ofrece más explicaciones. Tiene más de 150 imágenes, fotografías a todo color, grabados, planos, croquis, o sea, es un libro bastante completito. Esperemos que no sea el último, sino que Ceferino acaba de empezar con esta labor. Otra persona que comparte mesa con nosotros es don Enrique Rico Pavés, también granadino, sacerdote desde hace también casi 25 años, ¿verdad, don Enrique? 24, pero casi 25, casi la boda de plata. Doctor en Teología Fundamental por la Universidad Gregoriana de Roma. Ha sido formador en el Seminario Diocesano de Toledo durante algún tiempo. En el 2013 está aquí con nosotros en Granada como rector del Seminario Mayor Diocesano San Cecilio y como profesor y director del Instituto de Teología Lumen Gentium. Ha hecho muchas publicaciones, muchos artículos que se han publicado en las revistas de índice de impacto sobre teología y es autor de casi tres libros, que el tercero está a punto de salir también. Libros, cuando digo libros, también sobre teología. Pero esta tarde está aquí con nosotros en calidad de párroco de La Cartuja de Granada
y además como rector, como cabeza del seminario y como padre de una comunidad que va creciendo alrededor del seminario y alrededor del Instituto de Teología, pues hacen que la Cartuja de Granada respire y viva, celebrando Eucaristías, haciendo encuentros, rezando y así. Mientras tanto, Ceferino cuida artística, histórica y culturalmente de la Cartuja. Por lo tanto, las dos personas son absolutamente esenciales en esta mesa esta tarde. Dicho lo cual, pues les agradezco una vez más su presencia y paso la palabra a los dos. Y luego al final podemos hacer una ronda de preguntas. Muchísimas gracias. Buenas tardes, querido Ceferino y familia que estáis por aquí, querida Olga y queridos amigos todos. Para mí es un privilegio poder estar en esta presentación, acompañando al amigo Ceferino, en la culminación de una obra que no es fruto de un día. Estoy aquí, como ha dicho Olga, como rector del monasterio y como miembro de la Comisión de Cartuja que hace años instituyó el arzobispo de Granada, para velar por su restauración y por su vida, no solo porque las piedras tengan más luz, sino porque este espacio recupere el sentido que tuvo, que es hacer el silencio y la presencia de Dios en medio de Granada. Por tanto, velamos por su restauración y por su vida litúrgica, eclesial y social. Del trabajo de esta comisión y de sus deseos nace también esta obra. Pero esta obra es principalmente fruto, podría decir, de un amor, del amor de este buen historiador del arte por este monumento tan especial que esconde tantos secretos, tantos misterios y tantos tesoros. Se ha dicho que la Cartuja de Granada es una de las piezas más desconocidas y más brillantes del barroco andaluz. San Bruno fue maestro del silencio. En este silencio cartujo, el arte se hace palabra, se hace expresión de una presencia con mayúsculas que lo llena todo y que da sentido a cada detalle. Pero esta palabra necesita traducción que dé sentido a lo que vemos y a lo que palpamos. Cada detalle es importante y necesita explicación. Y este libro viene, creo yo, a llenar ese vacío que teníamos al entrar en este monumento. La Cartuja de Granada, por desgracia, está alejada geográficamente del centro de Granada. Hay que venir a propósito. Pero esa lejanía también era, digamos, interpretativa. Necesitábamos que se nos acercara el misterio que esconde este monasterio. La guía turística, la película sobre el monasterio y este libro vienen a llenar ese vacío para que el silencio que proponía San Bruno se haga realmente expresión. Este libro era necesario y gracias a Dios hoy es una realidad. Gracias, Ceferino, por tu dedicación, por cada palabra, por cada imagen. Pensaba, preparando estas breves palabras, que ya casi termino, en ese cuadro precioso que hay en el coro de Legos y que le invito a ver detenidamente porque es lindo, El descanso en la huida de Egipto, de Sánchez Cotán, en el que San José está preparando minucioso la merienda a María y a Jesús. Pues veía reflejado en esa minuciosidad el empeño que también Ceferino ha puesto en esta obra. Ya hace años a mí me la mandó para leerla, para corregirla, y cada detalle, cada palabra, cada foto, cada imagen era elegida de manera preciosa y detallista. Insisto, cada detalle es signo de amor. El amor se manifiesta realmente en los detalles. Y este libro está lleno de ellos. Enhorabuena por tu gran aportación, gracias por tu ayuda al hacer que el silencio que nos envuelve se transforme en palabras. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, yo a partir de esto casi me voy y me quedo tranquilo, pero no. Antes que nada, me gustaría agradecerle su presencia en la presentación del libro La Cartuja de Granada, Arte, Contemplación y Silencio. Hoy es un día especial en mi carrera, como conservador de la Cartuja, como historiador del arte y sobre todo como hombre enamorado de este monasterio. Sin alargarme más de la cuenta, que esto no parezca la recogida de un premio cinematográfico, tengo que empezar haciendo una serie de agradecimientos. A don Javier, arzobispo de Granada, por la posibilidad de estar aquí esta tarde presentando el libro sobre la Cartuja y sobre todo por haber confiado en mí, dejando en mis manos la conservación y proyección de este monumento. Gracias por dejarme cuidar de una de las maravillas más sorprendentes de la ciudad. Pasear sin prisa por cada estancia del monasterio, descubrir los rincones ocultos, llegar a las entrañas de su estructura y con ello intentar consolidar tanto el proyecto físico como el espiritual de la Orden Cartuja en Granada. Gracias, Enrique Rico. Rector del seminario y primer párroco de Nuestra Señora de la Asunción, la comprensión personificada. Nadie como él para entender, para aprender y para sentirse útil en esta labor que llevo ejerciendo durante más de 5 años. Gracias al resto de trabajadores de la Cartuja y de la diócesis. Abrir hasta el último cajón, deslizarnos por el último pasadizo del interior de las cúpulas y embovedados. Llegar hasta la tienda del Asirio Holofernes para rescatar a Judith. Metro, escaleras, linternas. Es difícil quitarse el polvo que lleva dormido, quieto tantos años. Y eso, que Lucas me lo tiene más que advertido. Pero igualmente, este libro no hubiera sido posible sin el ahínco de unos padres que tuvieron como meta la formación humana y profesional de sus 5 hijos. A ellos y a toda mi familia no me queda más que decirle gracias por lo que soy. A Toñi, quien me soporta cada día, que desde los 12 años ha tenido que convivir con mis sueños y fantasías. Una jugosa, casi siempre cansina y utópica. A veces dejándome hacer, otras dejando pasar, hasta que voy inventando otras que eclipsan la anterior. Gracias, Toñi, por hacerme feliz. Gracias por haberle dado sentido a mi vida. A Marta y Julia, de las que ni tan siquiera quiero decir nada, pues con decir su nombre, mi mundo se colma. Bueno, y a pesar de eso, ahora empiezo a pedir perdón. No es fácil escribir una guía artística del monasterio de la Cartuja, si el precedente es don Emilio Orozco. Por muy bien que escribas, que no es mi caso, es difícil llegar a un ápice de su valor literario. Es cierto que después de la obra de Orozco ha habido publicaciones en distintos medios sobre este monumento, abarcando bien un asunto concreto del monasterio, bien de forma más generalizada, muchos de un gran nivel de investigación, trabajos bien desarrollados y de gran utilidad para atender mejor la estancia de la Orden Cartuja por estos lares. El formato de guía de monumento quiere satisfacer tanto al que se aproxima por primera vez al edificio que nos envuelve esta noche, como al especialista o historiador del arte, existiendo con ello el peligro de que todo se quede a medias, a que uno no entienda muy bien lo que se habla y otros encuentren demasiado inocuas las propuestas planteadas. Lo que sí le puedo afirmar es que este trabajo de campo, este compendio documental, estas pequeñas investigaciones me han producido tal gozo que ya me doy por satisfecho si al menos sirvieran para que en un futuro se pudiera ampliar los estudios sobre el monasterio de la Cartuja en Granada, aunque tan solo sea para rebatir propuestas que hoy se van a poner sobre la mesa, o simplemente el libro parezca esa primera luz de una puerta entornada, que aún ni sirve para reconocer bien el espacio que te rodea, pero te guía, te atrae o te repele,
o con este acercamiento-rechazo se puedan abrir nuevas vías de intervención investigadora. El libro, como guía de un monumento, ha querido seguir en gran parte el circuito habitual de las visitas, pero esto no nos ha privado de intentar sumar a este esquema capítulos que se desvinculan del mero trayecto espacial. Complementar lo que existe con lo que hubo antaño, distribuir la obra según su origen y su programa y contribuir con todo ello a una comprensión más adecuada de una fundación, la Cartuja de Granada, de una orden religiosa, los Cartujos, su fundador, San Bruno, y sus inquietudes vitales, vivir con Dios en el destierro de Ainadamar. Un preámbulo acerca al lector a los días que precedieron la construcción de la Cartuja, la llegada de la orden a la ciudad, el origen de un mundo, fusiona la vida en comunidad con el mundo eremita, la orden de San Bruno, asentándose en las lomas de Ainadamar, acariciando la tierra con un peine de dientes de agua, asomándose a la vega, queriendo abarcar el mundo en las horas de luz, acercarse de noche a la bóveda de estrellas, plantear la imagen que se tiene hoy del compás con lo que fue, valorar lo que queda a partir de lo que ha desaparecido, descubrir el lugar donde dormían los hermanos Legos, la Salona, también llamada la Casa de Abajo, el lagar, el molino, la hospedería o la capilla del Rosario, distribuir cada una de las dependencias de la zona de obediencia. En líneas generales, el estudio de este monumento a lo largo de sus 3 siglos de construcción, el ornato, los programas iconográficos, en resumen, la vida del espíritu y la belleza estaban más que empatronados. Lo que en realidad he trabajado en esta obra es sumar mínimamente algún que otro fleco, resaltar alguna costura y presentar la pieza con el mayor decoro posible. El mundo del Cartujo está formado de universos concéntricos, de espacios cerrados que se abren a Dios, de lugares abiertos a la reflexión y la oración, del uno al todo, de la soledad al retiro compartido, la celda, el claustrón, el claustrillo, con sus dependencias comunes, la iglesia, las galerías o pasadizos, los postigos y atajos, como ríos y afluentes de un continente, en la libertad de su cauce, aunque desembocando en un solo fin. Hablar de Fray Alonso de Ledesma, junto a los primeros rectores, es hablar del origen del monasterio, siendo tan solo un lego procedente de la Cartuja del Paular, con relativos conocimientos de arquitectura, apareciendo su nombre en el libro de la fundación, más veces relacionado con la medición de fincas y reposición de hitos y mojones en las lindes que como verdadero maestro de obra. Y a excepción del alzado del capítulo de legos, la bodega y la cocina, dichos conocimientos referentes a la distribución de los espacios le fue suficiente para proyectar el perímetro en torno al cual se levantaría la mayoría de las estancias comunes de la Cartuja de Granada, el claustrillo, lugar de paso con una estética muy diferente a la que hoy se presenta, camino al aprendizaje constante de religioso, cubierto con los ciclos comenzados por Sánchez Cotán y concluidos por Vicente Carducho. Otro de los personajes a destacar durante los primeros años del siglo XVII, Juan de Baeza. Aunque fuera prior solamente durante 2 años, la relación de compromiso y complicidad entre el Paular y Granada se pone de manifiesto con este personaje, sirviendo como enlace fundamental, primero a partir de Sánchez Cotán y posteriormente con Carducho. Destacar la importancia de los 2 primeros ciclos programáticos de la orden, plantear los precedentes con los que contaba Cotán para hacer su obra, así el grabado de Urs Graf y sobre todo la obra de Badio Ascensio, con sus 6 xilografías. Pero para el ciclo de la vida de San Bruno, o resumir el compendio de estudios sobre el ciclo de sus mártires a partir de los más recientes estudios como el de Carlos Barona. Intentar pasar de la hipótesis a la realidad para descubrir lo que tuvo que ser. Pasos infinitos por el refectorio, ahora hurgando para encontrar lo que no busca, hasta que el pavimento te confirma una entrada a dicha estancia que daba una caja de escalera, como planteaba Orozco, o la separación lógica
como en la iglesia, de su espacio en dos partes, la zona para monjes y la zona para legos. Pasar a la sala de Profundi y recrearte en una obra como es uno de los traspantojos más exactos del barroco español. El traspantojo nos lleva a una realidad que no existe, como la ilusión y el sueño, llegando a ser su presencia más concluyente que si el objeto representado fuera tangible. La maestría de un lego solucionando con un mínimo coste el decoro de una sencilla sala. Aunque se encuentra fuera de la visita, se ha creído conveniente poner al menos una referencia del sitio que ocuparía la capilla de San Hugo, junto a la sala de Profundi, existiendo gran parte de su estructura hoy en día. Llegar al lugar que sirvió como primera capilla, hasta la construcción de la iglesia, donde aquel lego con ciertas nociones de construcción plantea uno de los pocos ejemplos de arquitectura gótica en Granada. El historiador en muchas ocasiones actúa como un cotilla del pasado, empecinado en conocer quién es, de dónde viene, cómo llegó. Y en la insistencia, su labor de fisgar tiene recompensa. Un cuadro que parecía una Virgen de la Angustia, pero con una extraña iconografía, ya que se encuentra 4 veces coronada por ángeles, y en donde la imagen de la Virgen es demasiado juvenil. No es más que una obra que relaciona esta cartuja con otra existente en Castilla, la patrona de la cartuja vallisoletana de Aniago, quizás traída por el prior Juan de Asián. Acercarse a la portada más bella del monasterio, la que daba acceso desde el claustro grande al claustrillo, la puerta del Arma Christi. Compararla con otras de la Granada de la tercera década del siglo XVI, como la del Ecce Homo de la catedral, y ponerla en valor, para que no pase desapercibida. Descubrir los espacios perdidos, el claustro grande, llevar una labor de planteamiento lógico y lo más detallado posible a partir de los elementos documentales, gráficos y fotográficos con los que contamos. Plantear la tipología de la celda, los recorridos, pasadizos y postigos del claustrón, o la conexión de este con la casa del prior y la procuraduría con la zona de obediencia, de la mejor manera, para no romper el silencio, la paz y la oración de la zona eremítica. Encontrar además de a Vicente de Acero la presencia de José de Bada o Berruguilla, el peregrino, arquitecto de Granada y tratadista que apenas intervino en su ciudad. Recomponer. Volver a juntar las piezas de una vasija descalabrada, aunque falta algún trozo, y así rescatar la fuerza que podía tener el objeto, el lugar o el programa, la sala capitular. Ha sido de todas las estancias visitables que ha llegado hasta nosotros la más transformada en el decoro, siendo difícil concebirla cuando tuvo que ser la más importante de todas. Tras la iglesia, recomponer el retablo o imaginario que presidía la cabecera, descubrir los pasadizos que se ocultaban por detrás del mismo para llegar a la antigua sacristía. Dignificar esta sala poco a poco y convertirla en arca que cuida de las piezas más destacadas del monasterio. Para celebrar la Eucaristía en solitario, las capillas del claustrillo, Santa Ana, San José, San Ildefonso y María Magdalena. Hasta hoy se conoce el paradero del cuadro que presidía el altar de la capilla de San Ildefonso en el Museo de Bellas Artes de Granada. Aunque el cuadro que existe en el Museo Bower de Inglaterra, representando a San José, tiene todas las características para ser la obra que colgaba en dicha capilla, existiendo cierta conexión entre el mismo y el descanso en la huida de Egipto de la Iglesia. 3 eran los oficios que los monjes rezan en la Iglesia. El primero, antes de la medianoche, cuando las puertas de las celdas se abren y la hora oscura acompañan los pasos de los religiosos. Los maitines se celebran sin prisa, los salmos se entonan en el gozo de cada palabra, el canto cartujo se ralentiza hasta lo imposible. No urge volver al camastro, no hay mayor contento que la paz serena del alma. Los otros oficios de la comunidad son la misa conventual de las primeras luces del día y las vísperas, cuando el firmamento va cubriendo la tierra y el silencio se rompe con el tañer de la campana.
El pavimento se cubría de esteras para callar el mínimo rumor de las pisadas. Tras siglos errando del retiro a la morada de Dios, de la celda del Verbo a la ermita particular de cada religioso. Nuevos bríos en la construcción, nuevas formas de levantar su mundo, siguiendo los esquemas lógicos de la estructura de los templos cartujanos, van levantándose la Iglesia a lo largo de la primera mitad del siglo XVII. Los coros y la división entre ambos se culmina en 1664, fecha encontrada bajo las escaleras de acceso al tornabor de estos. Las yeserías del presbiterio, donde descansa el color frente al blanco de toda la nave, está cercano al estilo y factura a estas fechas de comienzos de la segunda mitad del 600. En cambio, el trabajo que se ejecuta a lo largo de toda la nave se conecta mejor con finales de siglo y comienzos del 700, siendo interesante el documento que dice así: el año 1701 fueron raspadas las paredes y adornadas con los follajes y adornos churriguerescos que ahora tiene todo. Esta obra de las paredes y bóvedas fue dirigida por el padre Fray Ambrosio de Mesa, procurador mayor de esta casa y natural de Granada, sin más estudios que la natural aplicación de su genio. Noticia sacada del archivo del Instituto Gómez Moreno. El recorrido por el templo desde los pies, la reja que separa a los seglares, la puerta que divide los dos coros, el presbiterio con el pretendido calado del baldaquino, dejando ver el frontal de cristal que invita a llegar hasta el final. Todos los elementos que se interponen desde la entrada al sagrario no se presentan como obstáculos a un itinerario que hay que recorrer, tanto en la vida del hombre como en el espacio real, sino como una invitación a llegar. Todo se deja entrever, nada se oculta. El misterio es mayor por lo que se vislumbra que por lo que no se ve. Entrar en el desarrollo de los dos cuadros más importantes que Sánchez Cotán hizo para el monasterio de la Cartuja: el bautismo de Cristo y el descanso en la huida de Egipto. Analizar el sentido de ambos a la conexión de estos con la orden. El programa de la redención, la transferencia de lo antiguo con lo nuevo, como la serie de los profetas con la vida de la Virgen, siguiendo a Ludolfo de Sajonia, el cartujano, o Alonso de Villegas, dos obras relacionadas con los dos copatronos de la orden, San José y San Juan Bautista, adentrándose en el desierto, con una huida o redimiéndose de unos pecados inexistentes para actuar como hombre e inclinarse a la escala mortal. Y el agua en ambos casos, como liberadora del pecado y saciando la sed del niño, preámbulo del bautismo. Las obras de Bocanegra, en todo el entorno de la Cartuja, la vida de la Virgen, los cuadros del nacimiento de Cristo, la Virgen de Rosario como eje del resto del programa iconográfico de la Iglesia, representando cada uno de los misterios del rezo cartujo. Judith, oculta durante años entre los muros del monasterio, atrapada en la noche cerrada hasta que un día se descorrió la cortina de la tienda del general asirio y surgió con fuerza para quedarse. Cuadro excepcional del pintor tras su regreso de la corte, que a partir de hoy se podrá contemplar en el monasterio. El libro La Cartuja de Granada, Arte, Contemplación y Silencio, no pretende hacer una revisión del programa iconográfico de uno de los espacios más sorprendentes del barroco español, aunque sí ha querido presentar una manera de entrar en él, de mirar, de deleitarse en cada una de las partes que conforman el todo. Un solo dato, aunque sea ordinario hablar de dinero. En la segunda mitad del siglo XVII, en la Cartuja de Sevilla, Bernardo Simón de Pineda y Pedro Roldán levantan el sagrario y las capillas laterales con un presupuesto de 200.000 reales, lo que le costó el puesto al prior Fray Diego de San José por hacer empeños no muy necesarios. En cambio, Fray Francisco de Bustamante, prior de la Cartuja granadina, hasta 1720, gastó en esta empresa 600.000 reales. Pues preveniese que no se intentó otra tan grande y costosa, pero de suerte fue elaborando lo uno con lo otro, que conducido al parecer de un santo engaño, nos hallamos con la obra hecha.
Este prior terminó sus días por el año 1726, habiendo renunciado como su santo patrón a la mitra de Cuenca y Valladolid. Entrar por el tradós de la cúpula, adivinar la altura de la primera empresa, imaginar cómo un elemento tan simple desde el punto de vista estructural se puede convertir en tan espectacular celda para Dios. Es un regalo para cualquier historiador del arte. El empeño de Fray Francisco de Bustamante, el acierto de contar con la figura más destacada de la arquitectura del sur de la península, Hurtado Izquierdo, la presencia de Antonio Palomino como dictando plástico en la cúpula y los cuadros que completan el programa, aprovechar la obra anteriormente programada de José de Mora, recepcionar al nuevo escultor Duque Cornejo, acordarse de Vicente de Acero, tan presente en nuestra ciudad y tan abandonado por nuestros estudios. Acero no reivindica autoría, pues siempre estima y se siente en deuda con su maestro, pero busca la consideración de un estatus superior al que le estamos dando. Su terquedad y su parecer pretencioso no es más que perseguir el justo reconocimiento de su trabajo. Yo no pretendo descubrir nueva autoría, ni poner en entredicho lo que se ha planteado por otros autores. Tan solo quiero que se haga una revisión de algo, que ya en el propio instante en el que se planteó el proyecto, teóricos que estuvieron presentes dieron la pieza por el San Juan Bautista como obra de José de Mora. Y hasta que Gómez Moreno, gran especialista del Renacimiento granadino, no atribuyó tal imagen a Risueño, nadie lo puso en duda, ni tan siquiera los documentos de contratación de la obra. Tras un estudio exhaustivo de la imagen, de comparativa, de pigmentos, detalles ínfimos, tan solo pretendo volver a los orígenes, a lo que nos dicen los documentos, a lo que no niega Antonio Palomino, a lo que el ojo responde. Y así llegamos a la última estancia de la Cartuja, la sacristía, una de las más bellas que nos podemos encontrar en cualquier lugar, como la gruta de donde salen los eremitas, como un templo dentro del templo. Levantada sobre un sótano con las mismas proporciones, siempre con la duda de su autoría. Proyecto de Hurtado Izquierdo, idea de José de Bada, planteamiento de un hermano cartujo, con dotes para la construcción. Alfonso Castillo de Monturque, profesor de Matemática y Arquitectura, maestro mayor de fábricas de la Intendencia del Reino de Granada y su provincia, y de los obispados de Huesca, de Aragón y de las del arzobispado de Zaragoza en tiempo del ilustrísimo señor don Tomás de Agüero. ¿Alguien? Sí. No creo que un mero tratadista sin experiencia consiga reunir en su persona tantos cargos como don Alfonso Castillo de Monturque. Religioso, como insinúa Orozco, pero no cartujo. Castillo, maestro, como apunta Gallego Burín y Gómez Moreno. Autor en la ciudad de la portada de San Justo y Pastor o de la cúpula de la actual iglesia de San Antón. Culpable, a Dios gracias, de que en Granada no se instaurara la moda de las cúpulas camufladas con pizarra al estilo de Madrid y Castilla, del plano del nuevo cuartel de Vivataubín, del proyecto más arriesgado del Sagrario para la Catedral de Jaén, de la planimetría del Pilar de Zaragoza. Seguramente autor de la iglesia de Rucandio, en Cantabria, pueblo natal de Tomás de Agüero, siendo el patrocinador de la misma. Abrir los ojos, sentir el alma. A partir de formas abstractas y geométricas, Alfonso Castillo de Monturque busca la lógica del número y sus variantes, labor que proyecta el efecto ilusorio y con ello la luz, jugar con la apariencia y la imaginación. Eso se pretende. No es simple decoración, quizás no tan profunda como en el Sagrario o la iglesia, pero el programa iconográfico se planteó cerrado desde el primer momento. Tras el arma Christi de la puerta, 14 pequeñas esculturas doradas asentadas sobre los pedestales de los pilares, posiblemente los apóstoles, la Virgen y Jesús, como en la Basílica de la Angustia, llegando hasta el crucero y la cabecera, donde los santos de la orden acogen a los religiosos en su momento del tránsito. Y en la cúpula, 6 santos anagoretas,
San Bruno, San Juan Bautista, San Pablo Ermitaño, San Antonio Abad, San Jerónimo y Santa María Egipciaca en su última comunión. Solamente se ha planteado en esta presentación algunas de las innovaciones o teorías más destacadas, pero como dije en la introducción, no deja de ser más que unos pequeños flecos de un cuerpo consistente, trabajo de muchos años y de muchos autores. Obras de los clásicos granadinos como Gómez Moreno o Gallego Burín, de actuales investigadores como José Policarpo Díaz, Juan Jesús López Guadalupe, Lázaro Gila, García Luque, José Antonio Díaz, Adrián Contreras, de Carlos Varona, Benito Navarrete, y tantos otros que me han abierto las puertas a disfrutar componiendo esta pequeña pieza. Gracias a todos por haber venido, por haber sentido en parte el silencio de la Cartuja, la soledad, el espíritu de la misma. No quiero dejar de decir que si este mundo de belleza y sensibilidad existe, es gracias a unos hombres que llegaron a Granada, convencidos que Dios se encuentra en el recogimiento de un desierto, donde reside la soledad y el silencio, donde mora la quietud, donde se desea estar con Él solo. Muchas gracias, y si os puedo decir que el libro es más atractivo que el peñazo que os he dado, pero tenía que pasar por cada una de las salas. Por lo menos tiene fotografía, ¿eh? Ahora, si queréis hacer alguna pregunta, y después vamos a hacer una visita, un recorrido entre dos luces por el monasterio.